Tomen asiento, hermanos. Bueno, pues hoy celebramos el día de la fiesta de las semanas, también conocido en hebreo como Shavuot, porque Shavuot en hebreo significa precisamente eso, semanas. La fiesta de las semanas, Shavuot, y también conocido debido a la identificación de esta fiesta con los 50 días, el número de días que debe transcurrir entre el sábado, día de reposo de la fiesta de la Pascua, durante la semana de la Pascua. Se cuenta, de acuerdo con la palabra de Dios, dice el Señor: contaréis 7 semanas, y en el séptimo sábado, el séptimo día de reposo, dice: al día siguiente me celebraréis una fiesta solemne, santa convocación para el Señor. Amén. Así que hoy se cumple precisamente la cuenta que se conoce como cuenta de Omer en hebreo, la cuenta en la cual hoy estamos llegando al el séptimo sábado más un día. Hoy, primer día de la semana, estamos celebrando el día correspondiente a esta fiesta de Pentecostés, Shavuot o fiesta de las semanas. ¿Qué conmemoramos hoy? La idea es, ahorita vamos a hacer un recuento histórico de lo que se celebró en el primer día de Pentecostés, en el primer Shavuot. Y para ello vamos al libro de Éxodo. Los invito a buscar en sus Biblias el libro de Éxodo, en el capítulo número 19. Para este momento del capítulo 19 ya han transcurrido varias cosas desde la Pascua. El primer día de Pascua, la primera Pascua quiero decir, en esa primera Pascua salió el pueblo de Israel, el pueblo escogido, nuestro pueblo realmente, salió de Egipto. Dios los sacó, dice la Escritura, con mano fuerte y brazo extendido, sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, después de haber enviado 10 plagas a la tierra de Egipto como juicio por la idolatría que imperaba en esa tierra, la injusticia y la idolatría que imperaba en la tierra de Egipto. Así que Dios liberó a su pueblo Israel, le dio libertad por medio de Moisés, con mano fuerte y brazo extendido, y caminaron 3 días, no por el camino usual por el cual se va a la tierra prometida, sino dice el Señor que los llevó por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, los llevó por ese camino, y cuando pasaron 3 días fue avisado al faraón que el pueblo de Israel no regresaba a la tierra de Egipto, y Faraón endurece más su corazón y decide ir en contra del pueblo de Israel. Entonces se prepara con caballos de guerra, jinetes y carros de guerra para ir en persecución de Israel. No salió con un ejército a pie, salió con carros de guerra y con caballos y jinetes de guerra para ir a alcanzar al pueblo de Israel. Obviamente el camino que Israel tardó 3 días en recorrer hasta justo la ribera la costa, más bien dicho, del Mar Rojo. Los 3 días, pues muy rápidamente, quizás unas pocas horas, es recorrido por el faraón y los jinetes a gran velocidad para alcanzar al pueblo de Israel que estaba en la orilla del Mar Rojo. Entonces, el pueblo, cuando vio que el ejército de Egipto venía contra ellos, tuvo temor y clamaron diciendo a Moisés: ¿por qué nos has traído aquí para morir en este lugar? Mejor nos hubiera sido quedarnos en Egipto. El Señor oyó desde luego el clamor de su pueblo. Ya tenía preparado de antemano Dios que la columna que los había guiado hasta ese lugar ahora se interpuso en el camino del ejército de Egipto y no los permitió llegar hasta donde estaba el pueblo, sino que se interpuso entre ellos.
y el pueblo de Egipto, el ejército de Egipto no podía llegar a donde estaba el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. En ese momento dijo Dios a Moisés: extiende tu mano hacia el mar Rojo. ¿Y qué es lo que pasó? Conocen bien la historia, es quizás una de las historias bíblicas más conocidas aún, incluso por personas que no creen en la Biblia. Es una de las historias que se conoce a nivel mundial. Todo el mundo, junto con la Arca de Noé, ha oído de el poder de Dios que abrió el mar Rojo. Se abrieron las aguas, había pared de agua de un lado, pared de agua del otro lado. El mar se había abierto y se formó una calzada en medio del mar. Una calzada. La Biblia dice que Dios abrió calzada para Israel, y lo que implica es que el suelo fangoso del fondo marino y rocoso se había convertido como si fuera una carretera pavimentada. Yo me imagino de lo mejor en cuanto a poder circular por ella, y pasó por ella el pueblo de Israel hasta salir al otro lado de la orilla. Ya estando ellos ahí, el Señor quitó completamente la columna de fuego que estaba interponiéndose, y entonces lo que sucedió es que el ejército de los egipcios, por orden del faraón, imprudentemente, porque eso es la realidad, imprudentemente se meten dentro del camino que Dios había abierto, y la Escritura dice que entonces sus caballos y sus carros de guerra se atascaron, y esto sucedió porque otra vez el fondo marino se había vuelto nuevamente fangoso y rocoso, y quedaron atascados ahí en medio del mar. Entonces se cerraron las aguas del Mar Rojo, y el pueblo de los egipcios, el ejército, pereció en medio del mar. Hay evidencias arqueológicas que uno puede incluso encontrar en el internet de cómo se han encontrado ruedas de carros de guerra, espadas de guerra de los egipcios ahí en el fondo del Mar Rojo. Así que esta es una historia que algunos niegan como veraz, pero realmente la Biblia, que sabemos que es verdad, y también la evidencia histórica y la evidencia arqueológica también dan cuenta de la veracidad de la palabra de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no damos un aplauso al Rey que nos libró de Egipto? Gracias a Dios. Salieron pues del Mar Rojo, estaban en el desierto de Sin, y comenzaron a caminar algunos días. Llegaron a Mará, tuvieron la guerra contra los, ¿cómo se llaman los Amalek, los hijos de Amalek, los amalecitas? Vencieron en esa batalla, siguieron adelante, llegaron a Refidim, y luego de Refidim, ahí en la peña de Oreb, Dios les dio a beber agua, y luego siguieron más adelante hasta llegar al desierto del Sinaí, justamente al pie de la montaña, del monte Sinaí. Y estamos ya en el capítulo 19 del libro de Éxodo. Entonces vámonos al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la escritura, lo que ahí nos narra la palabra de Dios. Éxodo 19, 1 dice: al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. No sé si les llama a ustedes la atención que habla al tercer mes y luego dice ese mismo día. Parece un poquito contradictorio, porque pudiera decir ese mismo mes, ¿no? No ese mismo día. Bueno, el detalle es que la traducción en español tradujo mes, la palabra que en hebreo en realidad no dice mes, porque en hebreo la palabra que ahí aparece lo que dice es en la luna nueva tercera. Ahora, entendamos lo siguiente: los meses del calendario bíblico eran meses lunares.
Cada mes comenzaba siempre en la luna nueva y seguía por las fases de la luna. Las fases de la luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante y otra vez luna nueva, dura 28 días. Entonces los meses del calendario bíblico son ¿de cuántos días? 28 días. Es decir, de la luna nueva a la luna llena hay 14 días. Y 14 entre 2, 7 días. Ahí está el origen de la semana de 7 días. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, entonces 2 semanas luna llena, 2 semanas más luna nueva, es el mes bíblico. Y lo que está diciendo en el hebreo ahí es en la luna nueva del tercer mes, cuando da inicio el tercer mes. Y esto nos da de manera muy precisa el día en que llegaron al monte Sinaí. Porque ¿qué día salió Israel de la tierra de Egipto? Al día siguiente de la Pascua, cuando empiezan los panes sin levadura. Entonces, ¿la Pascua qué día se celebra? 14 de Nisan. 14 de Nisan en luna llena. 14 de Nisan. Termina el mes de Nisan y sigue el mes de Sivan. Entonces, la mitad del mes de Nisan son 2 semanas y más 4 semanas del mes de Sivan. Ahora tenemos 6 semanas y llegan al Sinaí justo cuando inicia el tercer mes, la luna nueva. ¿Cuántas semanas llevamos? 6 semanas y un día. ¿Se dan cuenta? Nos da muy precisa la fecha en que llegan al Sinaí y por eso es que leemos, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Sexta semana más un día. ¿Cuándo se celebra Pentecostés? Contamos 7 semanas más un día. Falta una semana para llegar al día de Pentecostés. Pero, ¿qué sucedió durante esa semana? Es lo que nos va a narrar a continuación el libro de Éxodo, capítulo 19. Leemos lo siguiente, versículo 2. Partieron de Refidim, llegaron al desierto del Sinaí, acamparon en el desierto. Allí delante del monte acampó Israel. Muy probablemente requirieron por lo menos un día para lograr hacer el campamento. No era cosa de llegar con las casas de campaña modernas que casi de ustedes le aprieta el botón y se arman. No eran así. Las tiendas eran de piel, estacas de madera, pudo haberles llevado del orden de un día. Ahí están acampando durante el primer día. Y dice lo siguiente, Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ahora, Dios va a hablar con su pueblo y le instruye a Moisés, esto es lo que vas a decir. Dios ha llevado a su pueblo porque Dios le había dicho a Moisés, ustedes vendrán y adorarán en este monte. Cuando Moisés vio la zarza ardiendo y no se quemaba. Cuando él la vio ardiendo y no se quemaba, Dios le dijo, vendrás con mi pueblo a adorar en este lugar, en este monte. Bien, así que Dios ahora le va a dar instrucciones a Moisés y son instrucciones sumamente importantes porque Dios va a hacer un pacto con Israel. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Un qué? Pacto. ¿Qué es un pacto? ¿Qué entendemos por la palabra pacto? Bueno, para nosotros nos es más familiar la palabra contrato. Un contrato es equivalente al pacto. Dios va a hacer un contrato. Cada uno de nosotros ha hecho, si ya somos mayores, obviamente los niños pequeños no, algún tipo de contrato. Por ejemplo, si usted alguna vez sacó un celular con ¿cómo se llama? Un tiempo determinado, ¿cómo le llaman? Plan, firma uno ¿qué? Un contrato. En ese contrato la compañía estipula lo que se compromete a hacer por uno. Te voy a proveer de un celular, te voy a proveer de un servicio telefónico durante tanto tiempo, con tales características de servicio, de datos, etc. Ahora, nosotros que hacemos el contrato, también tenemos la contraparte, una obligación. ¿Cuál es nuestra obligación en ese tipo de contrato? Pagar mensualmente una cierta cantidad, ¿ok? Todo contrato es así. Se estipula las, responsabilidades que cada parte debe cumplir
Porque si una de las dos partes no cumple, ¿qué sucede? Pues, por ejemplo, si uno deja de pagar el servicio telefónico, pues se termina la línea, ya no tengo señal, ¿verdad? Se me olvidó pagar el mes, entonces tiene uno que correr a activarlo, ¿no? Bueno, les pongo este ejemplo que es muy conocido por muchos de nosotros, así que entendamos un pacto. Dios va a hacer un pacto con su pueblo y este pacto también tenía sus propias características. Dios va a hacer un compromiso con su pueblo y el pueblo se va a comprometer con Dios. ¿Qué es el compromiso que Dios va a hacer con su pueblo? Vamos a leerlo. ¿Y cuáles son las responsabilidades del pueblo para con Dios? Por cierto, vale la pena desde ahorita hacer claro que este contrato no era cualquier contrato. No era un contrato sencillo y tan trivial como el que mencioné de contrato de servicios telefónicos. No, esto era un contrato muy especial. Hay un contrato que uno como adulto llega a hacer, un pacto que uno llega a hacer, que es el más especial de todos los pactos que uno pudiera haber hecho a lo largo de su vida. ¿Cuál es? El matrimonio. Tiene usted razón. El matrimonio es el pacto más importante que uno llega a hacer a lo largo de toda su vida. Yo he hecho diferentes tipos de contratos, pero ninguno se asemeja ni tiene el valor del pacto que yo hice con mi esposa. Mi pacto matrimonial. Lo tengo tan presente, hermanos. Es uno de esos días cuando yo hice ese pacto que no se olvida nada. Los detalles, absolutamente los tengo presentes. Me acuerdo del adornito que iba aquí en mi saco. Me acuerdo de la forma que tenía, porque me lo dio mi prometida. Llévalo el día de la boda, me acuerdo. Me acuerdo cuando ella subió la escalinata que tuvimos que preparar para llegar al templo. Me acuerdo de los detalles, porque no hay ningún otro día de compromiso, de un contrato más importante para mí. Y yo creo que para muchos de nosotros, ¿sí o no? Es el día más importante. Dios quiere hacer un pacto de boda con su pueblo. No era cualquier tipo de pacto, era un pacto de gran importancia, tan de gran importancia que Dios lo asemeja al pacto de boda. Dios no solamente lo asemeja al pacto de boda, sino que establece una relación tan íntima con su pueblo que no cabe duda es como un pacto de boda entre Dios y su pueblo. Eso es lo que va a hacer Dios. Y entonces le comienza a dar a Moisés los detalles del pacto para que Moisés vaya con el pueblo y le diga, este es el pacto que Dios va a hacer con nosotros. Y él les dice las características del pacto. Y ustedes van a notar, si es que nos da tiempo, en 3 ocasiones el pueblo dice, sí, haremos lo que el Señor ha dicho. Obedeceremos lo que Dios ha hablado. Amén. Así que el pueblo, la novia, está diciendo sí en ese pacto. Vamos a leer, pues, lo que estamos mencionando. Éxodo capítulo 19, versículo 3, dice, y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Versículo 4, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre alas de águila, y os he traído a mí, dice el Señor. Versículo 5, muy importante porque está estableciendo las características del pacto. Ahora pues, vean, hay una condición. Esta es la responsabilidad de la novia, del pueblo de Israel. El Señor se la va a decir ahora a Moisés y le dice, si en verdad, ¿qué? Oyereis o escucháis mi voz y guardáis mi pacto. El Señor le está diciendo,
si en verdad ponen atención a mi voz, escuchan, oyen con atención mi voz. Pero no solamente la oyen, porque uno puede oír con atención algo, entenderlo perfectamente bien, discernirlo perfectamente bien y luego no hacerlo. Eso puede hacer una persona. A veces oímos, entendemos perfectamente bien, ya entendimos de qué se trata y decimos, pero no lo voy a hacer. Pero el Señor dice, si escuchan mi voz, atentamente escuchan mi palabra, pero no solamente para conocerla, sino que también la guardan. Y la palabra guardar aquí no se refiere a tomar la palabra de Dios, la voz de Dios, lo que Él nos habla, y buscar el mejor cofre posible que tengamos en la casa. Aquí hay uno, y guardarlo ahí en ese cofre, bien guardado. Eso no es. ¿Qué es guardar la palabra de Dios? Ponerla por obra, llevarla a cabo, ejecutarla, practicarla. Amén. Eso es lo que Dios le está diciendo. Mira, esposa, tu compromiso es oír mi voz y guardar mi palabra. Si haces eso, mi compromiso contigo es el siguiente. Vamos a leerlo. Dice, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora, para muchos de nosotros quizás nos diga algo esta frase, especial tesoro, pero es por ello importante irnos a la lengua en original, en el hebreo. ¿Qué es eso de especial tesoro en hebreo? En hebreo significa un tesoro que solo le era dado a un rey y del cual solo el rey tenía derecho a tocarlo. Nadie más podía tocar ese tesoro porque era un tesoro especial del rey. Solo el rey tenía derecho a tocarlo y nadie más. Lo que está diciendo el Señor es, ustedes si hacen esto, si guardan mi palabra, si oyen atentamente mi voz, yo me encargo como esposo de guardarlos tan de manera especial que nadie los toca. Son mi tesoro especial. Nadie más puede. Yo soy el único que tiene derecho sobre ustedes. Amén. Así que es un pacto de boda. Vamos a seguir leyendo. Dice así el versículo 6. Y vosotros seréis para mí. No termina ahí el pacto. Hay más. Dice el Señor, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes. Ustedes serán los encargados de tener intercesión entre otros pueblos y yo. Ustedes son un pueblo de sacerdotes. Dice, serán un pueblo de sacerdotes y una nación santa. ¿Qué significa la palabra santo? La palabra santo, kadosh, en hebreo, significa cortado y apartado. Es lo que significa literalmente. Acción de cortar y separar. Cortar y separar. Lo que hace una ama de casa en la cocina cuando corta la zanahoria. Corta y separa, corta y separa. Es lo que dice el Señor. Ustedes serán un pueblo separado de todas las naciones, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Versículo 7. Entonces Moisés bajó del monte. Había subido por ahí del cuarto día, o el segundo día, al monte Sinaí, baja del monte y habla con el pueblo, con los ancianos del pueblo y les dice lo siguiente. Dice en el versículo 7, entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, aquí encontramos la primera respuesta a la invitación que Dios le está haciendo al pueblo de Israel, de ser el pueblo de Israel la esposa, el especial tesoro de Dios. ¿Qué dijeron ellos? ¿Lo podemos ver ahí? ¿Está ahí a la vista? ¿Qué dice? Dice, entonces ellos dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho, y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Es interesante, Moisés está llevando al novio la respuesta de la novia.
Moisés sube y le dijeron que sí. Amén. Pues le damos otro aplauso al rey, hermanos, si estamos entendiendo la historia de el pacto de Dios con su pueblo. Perfecto, muy bien. Hasta ahí vamos, excelente. Ahora, alguno de ustedes podría pensar que quizás el pastor está exagerando un poquito, porque yo no he leído para nada y que esto es un pacto de boda. Sí, es un pacto importante sin duda, pero hasta ahorita ahí no hemos visto nada de que diga un pacto de boda. Quizás el pastor está exagerando un poquitín. Bueno, ¿por qué no vamos al libro del profeta Jeremías? Vamos a ver cómo Dios califica este pacto. Y lo encontramos ahí en el profeta Jeremías, en el capítulo número 31, versículo 32. Jeremías 31, 32. Desde luego, en este texto, el Señor está, por medio del profeta, reprochando a Israel que ellos rompieron el pacto. Pero lo importante ahorita no es ver ese reproche. Lo que quiero que enfoquemos nuestra atención es qué fue lo que Dios hizo con este pacto. Para Dios, ¿qué fue? Vean, dice así, versículo 32. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui, ¿qué dice ahí? Un marido o esposo. En algunas traducciones de la Biblia dice marido y en otras traducciones dice esposo. Acuérdense, lo que tenemos en español son traducciones del idioma hebreo. Así que algunos traductores ponen esposo y otros ponen marido. ¿Hay contradicción? No, es lo mismo, ¿verdad? Marido, esposo. A veces yo oigo que mi esposa dice mi marido y a veces oigo que dice mi esposo. Así que las dos cosas están bien, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Son correctas. Marido para ellos. Entonces, ¿fue o no un pacto de boda? Sí, el Señor así lo dice. Yo fui un marido, yo fui el esposo para ellos. Regresémonos al monte Sinaí. Regresamos al versículo siguiente. Moisés subió a Dios y les dijeron que sí. El pueblo ha dicho que sí. Entonces, vámonos al versículo 10. El Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y que laven sus vestidos, ya que se preparen, vamos a celebrar la boda. Amén. Que laven sus vestidos y que estén preparados para el tercer día. Ya estábamos por ahí del tercer día y más 3 más, estamos ya llegando al 6º día más o menos de la llegada al pie del monte Sinaí, dentro de la 7ª semana, el 6º día de la 7ª semana. Más o menos estamos ahí. Entonces dice, vendré a ti en una densa nube para que el pueblo... me salté el 9, creo que no lo leí. Vámonos al 9 porque no lo leí. Dice, y el Señor dijo a Moisés, he aquí vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también te crea para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo todas las palabras del Señor. Otra vez bajó y comunicó al pueblo. El Señor va a hablar y todos ustedes van a oír la voz de Dios. Luego subió al monte y el Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y que laven sus vestidos y que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí y pondrás límites. Aquí hay un texto bien interesante, hermanos, bien interesante y bien importante en cuanto a la teología, a la doctrina que la Biblia confirma. ¿Amén? ¿Sale? ¿Ya estamos listos? Ok, perfecto. Versículo 12. El Señor dice, y pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás, ¿alrededor de qué? Del monte Sinaí, como lo vamos a ver a continuación. Guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará. ¿Cómo dice ahí? Ninguna mano lo tocará. ¿A quién? Al monte. Dice, sino que será apedreado o aseteado, si sea animal o sea persona, no vivirá. ¿Cómo pues se le llamaba al monte Sinaí? ¿El monte que qué?
que no se podía tocar. ¿Ok? ¿El monte que qué? Que no se podía tocar. Esto cualquier israelita, conocedor de la Escritura, sabía que el monte Sinaí es el monte que no se podía palpar o tocar. ¿Sí? Todo israelita educado en la palabra de Dios sabía Sinaí es el monte que no se puede tocar o no se puede palpar. Bueno, solo por que ustedes sepan de qué estoy hablando, vamos rápido al libro de los Hebreos, capítulo 12. Por cierto, ustedes que conocen Biblia, ¿de qué tema habla el libro de los Hebreos? Capítulo 12. ¿Qué es el tema del capítulo 12 de Hebreos? La disciplina. Dios al que ama, disciplina, ¿sí? Y al que toma por hijo, disciplina. Nosotros, dice, vosotros habéis soportado la disciplina que nuestros padres nos hacían y la soportabais. Cuanto más, soportaréis la disciplina del Padre de los ejércitos del cielo, y Él lo hace para nuestro bien. El tema es la disciplina, y de pronto llegamos al verso 18, donde nos dice, por cierto, Éxodo 12 comienza diciendo, por tanto, teniendo tan grande nube de testigos, y muchos dicen, ¿cuáles testigos? ¿De qué habla? Algunos pastores me acuerdo que decían, es difícil de interpretar. Bueno, llegamos al versículo 18, y dice en el versículo 18, ¿qué dice? Déjenme abrirlo porque yo no lo tengo. Lo voy a leer aquí en la versión de Reina Valera. Y estoy haciendo un pequeño paréntesis del mensaje de hoy, pero solo como lo abrí, pues lo cierro, rápido lo cierro. Hebreos, capítulo 12, verso 18, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. ¿Está en Reina Valera ya? ¿Sí? Ok. ¿Cómo dice que era el monte que qué? Que se podía palpar, ¿es correcto? ¿Cómo se llamaba el monte? ¿El monte que qué? No se podía palpar, pero en Hebreos 12:18 dice, al monte que se podía palpar. Alguien está mal, ¿no? Usted me va a decir, pero pastor, es que la palabra de Dios no puede estar mal. El original está bien, se los puedo decir. El original está bien. Hay una palabra mal ubicada en este versículo. ¿Cuál es la palabra mal ubicada? La palabra no. Porque dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. El no ahí está mal ubicado. ¿Dónde debe estar? Después de qué y antes de se, que no se podía palpar. Si ese no lo ponemos ahí, la frase queda perfectamente integrada con toda la doctrina que estamos viendo en Éxodo. Dice entonces el texto en Hebreos 12:18, porque os habéis acercado al monte que no se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido. O sea, lo que está diciendo es, nosotros también nos hemos acercado al monte que no se podía palpar. Amén. Cierro el paréntesis y regresamos a Éxodo capítulo 12. Discúlpenme una breve explicación de este tema, pero es muy importante desde el punto de vista de la doctrina bíblica. Después se lo explico por qué. ¿Ok? Pero sí, lo que Hebreos dice es que nosotros, el pueblo que hemos creído en Cristo, nos hemos acercado también, al igual que Israel, al monte que no se podía palpar. Es lo que está diciendo Hebreos 12, que está hablando de disciplina bíblica. Y que después dice, si ellos no escaparon, sino que Dios los postró en el desierto, pues cuando más, si nosotros tomamos en menos la sangre. Y empieza a tener sentido el texto de Hebreos 12. ¿Sí? Bueno, lo dejo para otra ocasión, hermanos. Solo es para que veamos. Ok, entonces,
era el monte que no se podía palpar. Vámonos un poquito más adelante, estamos hablando del pacto en el Sinaí, y vámonos un poquito más adelante, en Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24. Lo que Dios va a hacer es dar su ley, sus mandamientos y escribirlas, no darlas como algo nuevo, porque la verdad es que los mandamientos de Dios ya eran conocidos por el pueblo, pero ahora Dios va a establecer sus mandamientos, su ley, como el contrato que Él va a hacer con su pueblo, de tal manera que pone por escrito el contrato que Él va a hacer con su pueblo. Estos son, le dice el Señor a Moisés, este es el pacto, este es el contrato. Acuérdense que la palabra pacto significa ¿qué? Contrato. Este es el pacto que yo hago con mi pueblo. Esto es lo que ustedes deben guardar. ¿Ok? Entonces Dios va a poner por escrito en tablas de piedra, justo como cuando uno va al registro civil y firma ese convenio, contrato matrimonial. Y cuando nosotros hacemos nuestras bodas aquí en la iglesia, bajo Jupá, hay una ketubá, un contrato matrimonial. Amén. Que también en ese contrato dice lo que el esposo le dice a la esposa, lo que la esposa le dice al esposo, pero antes de incluso que lean en ese momento el contrato, ellos ya saben a lo que van. Amén, hermanos. O sea, como les decía yo una vez, no me acuerdo si aquí o unos hermanos, uno no va a la boda y empieza a leer el contrato matrimonial y dice, te cuidaré y te guardaré en la enfermedad y en la salud. Yo no. Yo solo cuando esté sana. Cuando estés enferma, pues no, la verdad, ¿a poco va uno así al matrimonio? ¿Verdad que no? Uno ya va, sabe a lo que va. Yo me comprometo, mi vida la voy a entregar. Entonces, el pueblo conocía la ley, por supuesto que la conocía. Hay muchos textos como Génesis 26:5, como Éxodo capítulo 18, cuando Jetro va con Moisés y le dice, oye, ¿qué estás haciendo con el pueblo? Te estás agotando. Y dice, es que yo les declaro la ley al pueblo. Entonces, la ley era conocida antes del Sinaí, pero ahora la ley va a ser puesta en tablas de piedra como el contrato de bodas entre Dios y su pueblo. Dios establece la ley como el contrato de bodas. Y vamos a leer lo que pasó aquí en el capítulo 24 del libro de Éxodo, versículos 1 al 8. Y dice así, entonces Dios dijo a Moisés, sube al Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiud. Sigo leyendo de nuevo en la versión de las Américas. Y 70 de los ancianos de Israel, y adoraréis desde lejos. Entonces ellos suben a una parte del monte, pero desde lejos ahí se quedan. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor, y ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Acuérdense del monte que no se podía tocar, excepto Moisés podía llegar a la presencia de Dios. Dice en el versículo 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, ¿qué es lo que dijeron? Haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Esta es la segunda ocasión que el pueblo dice, sí, acepto, sí me comprometo. Seguimos leyendo, versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor, levantándose muy de mañana, y edificó un altar al pie del monte con 12 columnas para las 12 tribus de Israel. Déjenme decirles que Moisés escribió en un libro. Ahora, los libros, como los conocemos hoy día, no son iguales a los libros que existían en el tiempo de Moisés. Ellos escribían en unos rollos donde con pieles o pergaminos se escribía la escritura, y luego se enrollaba, no eran páginas, sino se enrollaba, y entonces el libro del que escribió Moisés era un rollo con la ley de Dios. Y aquí tenemos en pequeño, miniatura, pues un pedazo, por cierto, escrito en hebreo, de lo que precisamente es la ley de Dios, el Pentateuco, la ley de Dios. A esto, este tipo de cofre que utiliza
el pueblo judío le llaman Sefer Torah. Es el cofre que contiene la Torah o ley de Dios. Entonces lo vamos a tener por aquí a la mano, ¿ok? Bien, entonces dice que Moisés escribió el libro. Vamos a seguir leyendo. Dice en el versículo 5, y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. El Señor está en el momento cumbre de sellar el pacto de boda con su pueblo. Estamos en el momento cumbre de sellar el pacto. Dios le había dado las ordenanzas a Moisés en el Sinaí. En el medio de todo esto pasó lo de la rebelión del becerro de oro y eso. Pero ahorita no vamos a hablar de lo que hizo mal el pueblo. Vamos a hablar de lo que hizo Dios, que siempre es bien. Lo que hizo bien Dios. Entonces Moisés pidió que se sacrificaran los novillos y ahora está a punto de sellar el pacto. Y ustedes se van a percatar, mis queridos hermanos, que este es un pacto sellado con sangre. El pacto de Dios fue sellado con sangre. Usted sabía que el pacto de Dios con el pueblo de Israel, en el cual Él dio su ley como el pacto escrito en tablas de piedra, fue un pacto de sangre. ¿Usted sabía eso? Vamos a leerlo. Versículo 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. El altar era la representación de la presencia de Dios, así que la puso en el altar. Todavía no existía el tabernáculo y todavía no existía el arca del pacto. ¿Qué es lo que existía? El altar, porque ya se sacrificaban ofrendas. Entonces, Moisés pone la mitad de la sangre, ¿en dónde? En el altar, que es la representación de Dios, de la presencia de Dios. No como idolatría para nada, ¿no? Es el objeto sagrado que en ese momento estaba disponible representando a Dios. Entonces pone la sangre en el altar y luego dice, luego tomó el libro del pacto, tomó la Torá, el libro del pacto, los rollos de la ley. Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, leyó los mandamientos de Dios, no solo los 10, sino todo el pacto que Dios hizo. Dice, y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron, ¿qué es lo que dijeron? Todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Tercera vez que el pueblo dice, sí. Amén. Se confirma y consuma el pacto de boda de Dios con su pueblo. Solo a manera de recordatorio, porque si me empiezo a extender en explicar los mandamientos, pues nos vamos de aquí a las 6 de la tarde, hermanos. Entonces solo me voy a limitar a leer, y como luego no lo puedo evitar, a comentar brevemente algunos de los mandamientos. Vamos a leer lo que resume el pacto con Dios, los 10 mandamientos que Dios dio como pacto con su pueblo, los 10 mandamientos de la ley, el decálogo de la ley. Vamos a leer en Éxodo capítulo número 20, versículos del 1 al 17, y trataré de ser breve, porque si no de veras nos vamos muy tarde el día de hoy. Dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, primer mandamiento, versículos 2 y 3. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Amén. El mandamiento es, no puedes tener otra autoridad. La palabra Dios, Elohim, significa eso. Otra autoridad suprema delante de mí. No hay otro salvo el Dios que creó los cielos y la tierra, y ninguno fuera de él. Primer mandamiento. Segundo mandamiento, no te harás ídolo. En otras versiones dice imagen. Algunas versiones también añaden o escultura. Ninguna figura, imagen o escultura, dice el texto, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás o también te inclinarás ante ellas. Está prohibido inclinarse, reverenciar, venerar cualquier imagen. Está estrictamente prohibido por la ley que Dios dio como pacto con su pueblo. No te inclinarás, no las adorarás, no las servirás, porque yo soy el Señor tu Dios. Y dice él, soy Dios celoso. Amén. ¿A qué esposo le gustaría que su esposa esté dando besos a la imagen de un artista? A ninguno, ¿verdad? Para nada. Pero es que no es, en realidad es una imagen, no es una representación. Y además cuando lo hago pienso en ti, esposo. ¿Está uno contento con eso? Para nada, ¿verdad? Dios es Dios celoso. Bien, siguiente mandamiento, en el siguiente versículo, que es el versículo 7, dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Qué significa nombre? Nombre en hebreo implica la persona, la dignidad de la persona. No solo es el nombre en sí, es la dignidad completa de la persona. Y el mandamiento lo que está diciendo es, no tomes las cosas de la dignidad de la persona, de las cosas sagradas de Dios a la ligera. Que se te hagan como cualquier otra cosa. Cuando vienes aquí a la congregación, no es como cuando vas al cine. No es lo mismo para nada. Cuando vas al cine, si quieres, puedes ir hasta como quieras. Convencionalmente, socialmente, hay algunas cosas que, bueno, no voy a ir así, ¿verdad? Pero puedes ir como quieras. No es igual aquí. ¿Amén? No es lo mismo. Perdónenme, pero no es lo mismo. También no puedes tomar la lectura bíblica, la oración, a la ligera, como cualquier otra actividad de tu día, como cepillarte los dientes. La oración y la lectura de la palabra de Dios es algo que concierne a la persona de Dios. No se pueden tomar a la ligera. ¿Ya me están entendiendo lo que implica el tercer mandamiento? Tomar las cosas de Dios a la ligera. Cuarto mandamiento. Dice, verso 8, Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El día de reposo es sábado, Shabbat, día de reposo, consagrado al Señor. No haréis trabajo servil en él. Es un día para descansar. Muchos decimos, pero Señor, tú sabes que ese día es el día que la venta, es el día en que, hermanos, tendrás muchas justificaciones, pero lo que Dios dice es, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Amén. Y te aseguro, te va a ir bien. Es lo que dice el Señor, no yo, el Señor lo dice. El Señor dice, te irá bien a pesar de que descanses un día. Deja tu afán y yo haré por ti. Vámonos al siguiente mandamiento, el quinto, versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Que más adelante el Señor dice, para que sean prolongados tus días que el Señor tu Dios te da. Y no solamente tus días, sino también serán prolongados, sino también dice, para que te vaya bien. ¿Cuántos queremos que nos vaya bien en la vida? Honra a tu padre y a tu madre. Recuerdo un profesor que les dijo a sus alumnos, ¿quieren saber cuál es la forma en que les va a ir mal? En la universidad lo dijo, que les va a ir mal como profesionistas, como médicos, les va a ir mal, no van a ser buenos médicos, les va a ir mal. Todos dijeron, sí, pues seguro, no estudiando la materia de anatomía, de la que él da, seguro es lo que va a decir. Y él dijo, deshonren a sus padres y les aseguro les va a ir mal. ¿Tenía razón el profe? Sí. Bien, siguiente mandamiento. Les dije que trataré de frenarme, porque no me sigo de frente. Versículo 13. No matarás. Amén. La dignidad humana, el cuidado de la dignidad y vida humana. El Señor dice, habéis oído que se os ha dicho, esto lo decían los fariseos,
Cualquiera que mate será culpable ante el concilio, mas yo os digo que cualquiera que le diga ¿qué? Necio a su hermano, fatuo a su hermano, tonto a su hermano, ya es culpable, ya es digno de ir al infierno. Porque el mandamiento no se refiere al solo hecho de físicamente asesinar, sino que se refiere incluso a la ofensa, a la herir la dignidad de una persona. Y me freno, si no le sigo, hermanos. Por eso ofender y decirle idiota a alguien es muy ofensivo a Dios. Siguiente versículo. Verso 14, no cometerás adulterio. Dice, y cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Siguiente versículo. No hurtarás. Hurtar es quedarse con algo que no es suyo. No es solo el meterse a un negocio y robar, sino aún quedarse con algo, ya sea sacado furtivamente o descuidadamente o cualquier cosa que tú te quedas y no es tuyo, es robar. Versículo 16, no darás falso testimonio contra tu prójimo. La mentira es ofensiva a Dios, pero la mentira que tiene como propósito lastimar a otro diciendo, él lo hizo sin que lo haya hecho, con el propósito de que esa persona reciba un castigo, un daño, eso es sumamente ofensivo a Dios. Terriblemente ofensivo a Dios. Versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su bici, ni su lavadora. No, ¿verdad? No dice eso. ¿Qué dice? Ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno. Como en ese tiempo era lo normal de la posesión de un prójimo, pues eso dice. Hoy yo ya no tengo asno ahí en la casa, no tengo siervo y sierva. Lo que debemos entender, cualquier cosa que sea de tu prójimo, y ahí lo dice también, ni nada que sea de tu prójimo. Amén, hermanos. Dice el Señor, guarden esto. Guárdenlo. Y ustedes serán especial tesoro, nación santa, reino de sacerdotes. Bien, sabemos lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó a lo largo de la historia? De hecho, el mismo día, y no quiero dejar de pasar por alto mencionarlo, Dios entrega entonces la Torá en el primer día de la semana. Después de las 7 semanas, Dios otorga a Moisés la Torá, los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que estamos celebrando hoy? Eso, la entrega del pacto de Dios con su pueblo. Los 10 mandamientos, las tablas de la ley, Dios las entrega a su pueblo. Y no lo quiero dejar pasar por alto de que otorguemos a Dios un aplauso, un grito de alegría, un grito de júbilo, porque Él nos la da para santificarnos como un pueblo especial. No dice nunca en la Biblia que va a ser una carga pesada para ellos. Eso no lo dice la Biblia. Lo que era carga pesada era todos aquellos mandamientos y preceptos humanos que los fariseos habían añadido como parte de la ley y no venía en la palabra de Dios. Eso sí, era una carga que ellos habían atado, pero nada que ver con la ley de Dios. Bien, vámonos ahora a ver lo que pasó. Sabemos que Israel quebró el pacto, rompió el pacto. De hecho, desde el mismo día en que Moisés recibió las tablas, ya me imagino el corazón de Moisés bajando con gozo, con las tablas de la ley en sus manos, y de pronto oye un ruido, una algarabía en el campamento, y dice, ¿qué es eso? Y entonces Josué, que estaba ahí esperándolo al pie del monte, le dice, oigo como un ruido de guerra. Y el Señor dice, Moisés dice, no, yo no oigo como ruido de guerra, yo veo como fiesta, oigo como fiesta. Entonces llega al campamento y ¿qué encuentra? Que el pueblo, después de que Moisés había tardado desde que Dios le entregó las tablas hasta cuando él bajó del monte 40 días después, el pueblo dijo, Moisés ya se tardó y nadie sobrevive sin agua y sin comida tanto tiempo, así que algo le pasó a Moisés.
Y dicen, pues hagámonos un Dios, como todos los pueblos. Y ellos estaban acostumbrados a ver los dioses de los egipcios. Y entonces dan sus pendientes de oro, sus aretes y todo lo que tenían a la mano de oro y fabrican el becerro de oro y comienzan a adorarlo. Y cuando Moisés llega al campamento, encuentra al pueblo adorando al becerro de oro y se enoja. Agarra las tablas de la ley y las rompe. Y luego viene una tremenda destrucción en el pueblo. Mueren 3,000 personas. Todo parece negativo ya en este momento. Dios le dice a Moisés, yo los puedo destruir en este momento. Pero Moisés intercede por su pueblo y dice, Señor, no lo hagas, porque ¿qué dirán las naciones? Que nos sacaste al monte para destruirnos. A eso se refiere Hebreos 12, por cierto. Si usted se lleva de tarea la disciplina bíblica y luego lo que continúa diciendo, ustedes también se acercaron al mismo monte que no se podía palpar. Y recuerden lo que les pasó a ellos. Entonces tú crees que a ti no te va a pasar nada cuando estás quebrantando el pacto. Toma el ejemplo de esos testigos, una muchedumbre de testigos ahí postrados en el desierto. ¿Ya están entendiendo Hebreos 12? Si no es tan difícil de entender cuando se interpreta bíblicamente bien. Aunque muchos pastores antes me habían dicho, no se entiende. No, sí se puede entender cuando se lee bien el libro de los Hebreos. Desde luego hay un no por ahí mal colocado que cambia mucho sentido. Pero bueno, ya hablamos de eso. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Que Dios tiene misericordia y le dice a Moisés, labra unas tablas de piedra similares a las que rompiste y sube de nuevo al monte y yo escribiré nuevamente, y es la única porción de toda la Biblia que dice escrita por el dedo de Dios, yo escribiré nuevamente en esas tablas mi pacto. Entonces Moisés sube con tablas ya labradas por él, sube al monte, a la presencia de Dios, y Dios escribe con sus dedos la ley, los 10 mandamientos nuevamente. Renueva el pacto, no lo desecha. Nuevamente es el pacto de bodas. Es algo dramático en realidad, porque tú te puedes imaginar a una novia el día de la boda. Me acuerdo una anécdota que, bueno, no es anécdota, es un símil, contado por un pastor, hermanos. Decía, ¿te imaginas a la novia en la boda? Toda la fiesta, todo el gozo de la boda, y vestida de blanco, los invitados, todo perfecto, con las flores y todo. Llega el momento en que los novios se van. Entonces va el novio, abre la puerta del auto adornado con flores y le dice a la novia, adelante. Y la novia dice, no. Entonces como que el novio dice, a lo mejor no entendí bien. Entonces la toma de brazo y le dice, adelante, mi amor. Y la novia dice, suéltame. No. ¿Por qué no? No quiero ser tu esposa. No me voy a someter a ti. ¿Cómo se sentiría el novio? Yo quería la fiesta, yo quería el gozo, los regalos. Ahorita voy y escojo mis regalos, yo quería todo eso. Me gusta lo bueno que tú me estás ofreciendo, pero someterme, no lo esperes. Eso es justo lo que hacen muchas personas que se dicen ser cristianos. Les gustan los regalos de Dios, la salvación, la bendición, pero someterme, no lo esperes. Rompieron el pacto. Con el paso de los siglos, todavía durante la generación de Josué, guardaron el pacto y Dios les dio la bendición. Recibieron la tierra prometida, conquistaron las naciones. Después de la generación de Josué se levantó una nueva generación que ¿qué? No conocía a Dios. Y hacían cada uno
como bien le parecía. Está escrito en el libro de Josué, de los jueces, capítulo 1. Y luego empiezan a adorar a los dioses de otros pueblos. Es como que la novia, la esposa ya, empieza a tener otros amantes. Y digo esta palabra porque la usa la Biblia. Y el esposo está preocupado. ¿Qué te está pasando? Le manda mensajeros. Vuelve a mí. Yo hice un pacto contigo. ¿Y la esposa? ¿Qué hace? No quiero. Sigue adorando a los Baales. Sigue, en la Escritura dice, cometiendo fornicación, adulterio. Así lo menciona la Biblia. El esposo está ofendido, pero es paciente. Sigue enviando más profetas. Sigue llamando a su pueblo a que se arrepiente y vuelva. El pueblo dice, no. Pero el Señor ama a su esposa y tiene que darle carta de divorcio. Manda entonces a los asirios y se los llevan cautivos. Los esparcen entre las naciones. Manda después a Babilonia, se llevan cautivo a Judá y los lleva al cautiverio. Antes de llevarlos al cautiverio, Dios envía a uno de sus profetas, Jeremías. ¿Y qué les dice el profeta a su pueblo? Texto bien conocido por todos, hermanos. Ya si no se lo saben, es porque no están atentos a los mensajes que damos. Pero texto bien conocido por todos ya ustedes. Jeremías 31 al 33. Vamos a leerlo rápidamente. Solo por beneficio a aquellos hermanos que quizás van a ver este video y que no han oído antes este mensaje. Jeremías 31 al 34, no al 33. Dice así: He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré, ¿con quién? Con los gentiles, porque me cansé de esta esposa. ¿Así dice? Dice que va a ser un pacto, nuevo pacto. Va a haber un nuevo pacto, pero como ya Dios se cansó de esta esposa infiel, va a buscar otra esposa. He aquí que vienen días, dice el Señor, en que buscaré nueva esposa, porque Israel fue una esposa infiel. ¿Así dice? ¿Verdad que no? Entonces, ¿de dónde saldría esa teología de la sustitución? Que dicen, es que como Israel fue infiel, Dios dijo, voy a hacer un nuevo pacto con otros, los gentiles. Ahí no dice eso. Dice, haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué menciona las dos casas? Porque la casa de Israel ya se había alejado, ya se había ido, los asirios se lo habían esparcido. Las 10 tribus del norte, el reino del norte, ya estaba esparcido entre las naciones. Y para que Judá no creyera que solo era con ellos, dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel, aunque estén esparcidos, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Haré un nuevo pacto. Esa frase, nuevo pacto, no la olvide. Ya la hemos predicado, ya la hemos mencionado. Y luego dice cómo va a ser el pacto. Va a renovar un pacto, un nuevo pacto, renovado. Vamos a ver qué características tiene el nuevo pacto. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, lo habían roto a lo largo de los siglos, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Y ahora va a decir las características del nuevo pacto. Porque este es el pacto, dice el Señor, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Y vean las características del nuevo pacto. Dice, quitaré mi ley y solo habrá gracia. ¿Así dice? ¿Verdad que no? Eso de que Dios desechó su ley y la sustituyó por la gracia, tampoco es bíblico. No dice eso.
Lo que dice el Señor es, pondré mi ley, ¿dónde? Dentro de ellos. Antes la ley la veían como una cosa externa. Pero ahora el nuevo pacto va a ser tal que pondré mi ley dentro de ellos. Sobre sus corazones la escribiré. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dios está diciendo, mi pacto cuando era externo no lo pudieron guardar. Voy a poner solución. Mi pacto, mi ley, mis mandamientos siguen siendo los mismos, pero ahora el medio es el que es diferente. Ya no va a ser en tablas de piedra, sino ahora será en el corazón. Hasta la Escritura dice en tablas de carne del corazón. ¿Quieren buscarlo rápido? 2 Corintios 3:3. 2 Corintios 3:3. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, que es la que tengo impresa a la mano, para no buscarlo en la tablet. Vamos a leer 2 de Corintios, si les dije primera, discúlpenme, es segunda. 2 de Corintios, capítulo 3, verso 3, que dice lo siguiente. Dice, sino siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros. La palabra expedida en griego es diáconos. ¿Qué significa la palabra diáconos en griego? ¿Qué es un diácono? ¿Un qué? Servidor. Alguien que sirve. ¿Ok? Entonces lo que dice Pablo es, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo donde yo he sido el siervo que Dios usó por vosotros, dice, expedida por nosotros, escrita no con tinta. O sea, no es una carta escrita con tinta, no es una escritura con tinta, sino con, ¿qué? El Espíritu del Dios vivo, no en tablas de ¿qué? ¿Qué es lo que se escribió en tablas de piedra? Los 10 mandamientos. ¿A qué está haciendo referencia Pablo aquí? A los 10 mandamientos, mis hermanos. A la ley. No escrita en tablas de piedra, sino ¿en dónde? En tablas de carne del corazón. Escritas ya no en tablas de piedra, sino en tabla de carne del corazón. ¿No es esto lo que está diciendo Jeremías? Lo mismo. Miren, Dios no cambia. Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Ezequiel, capítulo 36, verso 26. En adelante, vamos a leerlo. Son textos que ustedes conocen bien, pero quizás en este mensaje nos está quedando más claro aún. Dice, en el nuevo pacto, Ezequiel es un profeta del exilio. Entonces, Dios ya había dado carta de divorcio, pero ama a su esposa. Y él se quiere reconciliar con su esposa. Hay un problema ahí para que lo haga, pero él lo va a resolver. Ezequiel 36:26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. No se puede escribir la ley de Dios si no es por la obra del Espíritu Santo. Amén, hermanos, no se puede. La ley de Dios no puede estar escrita en el corazón si no es la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Pablo acaba de decirnos en 2 Corintios 3:3? No de tinta, sino escrita por el Espíritu Santo. Amén. Es la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Mire, nadie podríamos guardar los mandamientos de Dios. No podemos.
en nuestra naturaleza humana. Nosotros varones no podemos dejar de mirar a una mujer hermosa sin codiciarla, porque la naturaleza humana nos jala, la carne nos jala. Es la obra sobrenatural del Espíritu Santo obrando en nosotros, transformando nuestros corazones y escribiendo su ley en nosotros. Que cuando una tentación se presenta dices, amo la ley de Dios y no voy a quebrantarla, porque la ley es mi deleite. No eres tú, créemelo, no eres tú, para nada, es el Espíritu Santo. Tú no vas a dejar de ser lo mentiroso que eres, porque un día te levantas y dices, ya ahora sí voy a decir la verdad, aunque me cueste. Porque humanamente no lo puedes hacer. Vas a dejar de mentir. Usar mentiras para salir de aprietos cuando el Espíritu Santo obra en ti. Tú no vas a dejar de ser lo iracundo que eres. Es que me ponen mecha y exploto. No lo vas a poder hacer. Tú solo no puedes. Créemelo. Bueno, no necesitas ni creérmelo, lo sabes. A no ser que el Espíritu Santo obra en ti. Te transforma. Y cuando viene la ira, tu corazón dice, amo la ley de Dios. Calma. Calmado, tranquilo. Y algo pasa. No explotas. No sacas las palabras esas ofensivas. Algo pasa. De repente hasta salen palabras tiernas. Y no te la puedes creer. No eres tú. Es el Espíritu Santo. Lo tremendo, hermanos, de esta fiesta es que estamos conmemorando lo que Dios dijo, haré con ustedes, mi casa, mi pueblo, mi esposa. Yo pondré mi espíritu en vosotros, dice. Estamos leyendo, ¿verdad? Dentro de vosotros, verso 26. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Verso 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas, dice el Señor. ¿En dónde dice? Daré mi espíritu y viviréis por gracia y quitaré mi ley que les ha estorbado y ha sido una carga, y entonces ya no hay necesidad de guardar mandamientos. Así dice. Esa doctrina, hermanos, no es bíblica. El nuevo pacto es: mi espíritu va a ustedes en su corazón y yo restauraré mi relación con ustedes. Están separados de mí, pero yo voy a resolver el asunto. ¿Cómo? Voy a enviar a mi Hijo para que por medio de su muerte en la cruz ustedes tengan perdón de pecados y se pueda restaurar la relación de ustedes conmigo. ¿Para qué? Para una vez restablecida nuestra relación con un nuevo pacto de sangre, porque el primer pacto fue con sangre, el segundo pacto es con sangre, ya no de toros, sino con la sangre preciosa de Cristo, nuestro Salvador. ¿Cuántos les dan un aplauso al Rey, hermanos? Vean cómo todo es perfecto, encaja perfectamente. El Señor tomó la copa cuando cenó con los discípulos diciendo: esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El nuevo pacto. Ahí no se estaba consumando el nuevo pacto. Estaba diciendo: hagan esto en memoria. ¿Cuándo se consumó el nuevo pacto? Cuando Él murió en la cruz.
Ese mismo día, en la mañana, en el anochecer, fue tomado preso, llevado por la mañana, muy de la mañana, ante Caifás, ante Poncio Pilatos, y murió en la cruz por nosotros. Restablece la relación. El esposo muere por la esposa. Y la ley de Dios dice, si alguien repudia a una esposa, no se puede volver a casar con ella. Dios no podía tomar su esposa de nuevo, pero si el esposo muere, la esposa es libre para casarse. Eso está escrito en la ley. Era necesario que el Mesías muriera, que Dios muriera en la cruz, en la persona de Jesucristo, para que pudiera tomar de nuevo a su esposa en un nuevo pacto. Amén, hermanos. Eso es lo que hizo Dios. Ahora falta que se cumpla lo dicho por los profetas. Y vámonos rápido, porque yo sé que ya me extendí al cumplimiento del pacto. Vamos a leer, por favor, en el libro de San Mateo, capítulo 3, versículo 11. ¿Cuál era la promesa del Padre hecho por medio de los profetas? Yo daré mi espíritu y pondré mi ley en sus corazones, para que ustedes sean mi pueblo otra vez. Esa era la promesa del Padre. Y entonces, en Mateo 3:11, Jesús, ya resucitado, antes de ascender, les dice a los discípulos lo siguiente. No, perdón, este no es. Este es San Juan. Jesús resucitado es en el libro de los Hechos. San Juan, el Bautista, le dice a los que estaban con él cuando Jesús se presenta, les dice esto. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará ¿con qué? Con el Espíritu Santo y con fuego. Como dice la hermana Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh. Y hay una relación estrechísima entre la obra del Espíritu Santo y la Torá de Dios escrita en los corazones. Es una relación tan estrecha que no se puede separar. San Juan 14:15 al 21 nos da un ejemplo claro de esto. San Juan 14:15 dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Habla de guardar los mandamientos. Y verso 21 habla de guardar los mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué hay en medio de estas dos? ¿Qué hay en medio? El Señor dice, yo os daré otro consolador, el Espíritu Santo. No lo pueden hacer solos. No pueden guardar mis mandamientos por sí solos. Necesitan que yo les dé otra ayuda adicional, sobrenatural. Solos no pueden, hermanos. Necesitan la ayuda sobrenatural y yo se las voy a proveer, dice el Señor. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ya no va a suceder que es el Espíritu Santo un ratito, vino sobre él el Espíritu Santo y se fue como en el pacto antiguo. Ahora en el nuevo pacto dice, yo les daré el Espíritu Santo y estará con vosotros y en vosotros, dentro de vosotros, el Espíritu Santo. La promesa del Padre hecha a los profetas, yo daré mi Espíritu. Él los va a capacitar, Él les va a enseñar, Él les va a recordar lo que yo les he hablado, la palabra, los mandamientos. Cuando tú estás a punto de caer en una tentación, es el Espíritu quien te redarguye y te dice, no cometerás adulterio. Es el Espíritu Santo, recordando, redarguyendo. Él os recordará todas las cosas que yo os he hablado. Vean. Es decir, verso 17, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará, todavía no estaba ahí en ese momento, estará, viene el día en que va a cumplirse, en vosotros, dentro de vosotros. Amén.
está a punto de cumplirse. Es el día tremendo, dicho por los profetas, anunciado por los profetas, el bautismo del Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros, pero me adelanto. Hechos 1:4. El Señor les había dicho, yo les voy a bautizar con el Espíritu Santo. Ahora sí se está despidiendo de los discípulos. A los 40 días de su resurrección, Él es ascendido al cielo. A los 40 días de la resurrección ya solo faltan 10 días para Pentecostés. Ya estaba establecido. Faltaban 10 días para Pentecostés. Y dice el Señor, y reuniéndoles, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Pues Juan, ya les había dicho, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis, ¿qué? Bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Solo faltaban 10 días para que se cumpliera la promesa. Tremendo, hermanos. Versículo 6. Entonces los que estaban reunidos, bueno, hermanos, déjenme decirles, dejé esta porción ahí por un breve comentario que quiero decir. Lo dejé para continuar la lectura, porque podríamos haber parado ahí. En la mentalidad de un judío que sabe de las promesas hechas por el Padre a los profetas, en la mentalidad de nosotros los gentiles que no leemos tanto la Biblia, pero un judío desde pequeño lee, conoce. Cuando Jesús le dijo, yo les voy a bautizar con el Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo, estará en vosotros, ya, se queda. El judío dice, wow, se va a restaurar el pacto. Otra vez seremos el reino de Dios. El trono de David. ¿Qué viene entonces en la mentalidad del judío? Si ya viene el Espíritu Santo y ya se va a cumplir, el reino de Dios se va a instaurar. Es lo que sigue en la mentalidad del judío. Es lógica entonces la pregunta que le hacen a Jesús enseguida. Dicen ellos a Jesús. Entonces dice... Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ya me imagino la emoción de ellos, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel en unos días? Ahora Jesús les contesta y les dijo, no, ya no se restaura Israel, ahora vienen los gentiles. ¿Así les dijo? ¿Verdad que no? ¿Qué les dijo? No os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Va a suceder, pero no les toca saber cuándo, todavía. Antes hay una necesidad, y esa necesidad es que este evangelio se predique a todas las naciones, para que busquen a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y todos aquellos de entre los gentiles que quieran ser parte del pueblo de Israel, también tengan esta bendición. Dice entonces, no les corresponde, os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Jerusalén entre los judíos, Judea entre los judíos, Samaria entre los que eran israelitas que se habían mezclado con otros pueblos, y hasta los confines de la tierra con los gentiles que quieran recibir a Dios. Dale un aplauso, hermanos. La verdad es que esto es tremendo, tremendo. Y finalmente el cumplimiento, mis amados hermanos. Capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Se cumplió el día, hermanos. Llegó el día en que el Espíritu Santo viene al corazón de los creyentes en el Mesías,
para capacitarlos a guardar la ley. El testimonio que tenemos de esos primeros cristianos en los primeros siglos, gente íntegra, ¿qué impactó al mundo? El problema de la teología moderna es que nos enseñan solo importa salvarse, la gracia, y no importa cómo vivamos. ¿Qué impacto al mundo podemos tener? Por eso es tan drástica la lectura de Hebreos 12, que habla de la disciplina, en donde nos dice, ellos quebrantaron, fallaron, erraron, no guardaron el Shabbat. Si usted lee Éxodo, se da cuenta. Y Dios se enojó con la esposa. Y esa generación murió en el desierto, postrados en el desierto. Está escrito en Hebreos 12, léalo. Después de hablar de la disciplina, dice, tengan cuidado porque ustedes también se acercaron al monte que no se podía palpar, también tienen la ley de Dios. Desde luego también se acercaron al monte de Sión. En las lecturas dice sino al monte de Sión. La palabra que ahí dice sino, dice pero también en hebreo. Significa pero también se acercaron al monte de Sión. ¿Qué pasó en el monte de Sión? En Jerusalén. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el monte de la calavera? Ahí, el Gólgota, en el monte de Sión. Ustedes se acercaron al monte que no se podía palpar, han recibido la ley, se acercaron también al monte de Sión, la muerte de Cristo que los ha lavado, los ha limpiado. Ahora, ¿ustedes se creen superiores a aquellos? ¿No se han dado cuenta que era la esposa? Y ustedes se creen superiores de tal manera que piensan, a mí no me va a pasar nada. Dios es amor, es gracia, no hay problema. Pero quedaron postrados en el desierto. ¿Piensas que tú escaparás a la disciplina? Porque no está hablando de perder la salvación, ¿eh? Ahí no habla de perder la salvación para nada. De la disciplina. Ya me metí a otro tema, hermanos, discúlpenme. Lo importante es esto. Luego no puedo evitarlo. Meterme a otros temas. Están tan relacionados. Lo importante es esto, hermanos. El Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, cumplió su pacto. Su nuevo pacto. Nos ha dado su espíritu. Nos ha dado la capacidad para vivir una vida digna delante de Él como una esposa fiel, vestida de lino fino, blanco y resplandeciente. Nos toca a nosotros vivir esa vida, pero no nos dejó solos. Envió al Espíritu Santo, nos capacitó, no hay pretexto. Tenemos el Espíritu Santo. Te animo, hazte un examen. Como dice el apóstol Pablo, otra vez, 2 Corintios, pero ahora en el capítulo 13. Examínense a vosotros mismos si es que estáis en la fe, a no ser que estéis reprobados. Examina tu vida. ¿Realmente el Espíritu Santo está ahí presente? ¿Realmente el Espíritu Santo te está redarguyendo? Si sabes que no, ve a los pies de Jesucristo, ve al monte de Sión, ve al Calvario, a la cruz. Y en arrepentimiento dile, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Redímeme de la esclavitud. Hazme libre para que ahora en el nuevo pacto yo sea tu siervo. Y la verdad, hermanos, es que cuando tú guardas la ley de Dios ya no es una carga para nada. Es un regocijo. Es una alegría. No caí. No robé, no mentí, no hice esto. ¡Qué gozo! La ley de Dios en mi corazón se cumple. Y con este texto termino el mensaje de hoy. Le invito, mi querido hermano o hermana, que lo lleve en su corazón este texto. En el Salmo número 40, verso 8. Le he llamado el gozo de la Torá cuando está escrita en el corazón. Ya no es una carga para nada.
Nunca fue una carga, pero ahora menos, ahora con el Espíritu Santo. Salmo 48 dice, pónganse de pie, hermanos, y podamos declarar delante de Dios como la esposa que ahora somos la esposa fiel. Y si has tenido batallas en tu vida para ser esa esposa fiel, te animo en el nombre de Jesús que pidas la obra poderosa del Espíritu Santo transformando tu vida. Espíritu Santo, transfórmame, lléname, que tu palabra esté escrita en mi corazón. Haz tu obra sobrenatural. Dice el Salmo 48, me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Es un deleite hacer la voluntad de Dios, porque su ley está escrita en mi corazón. Padre, te damos gracias, Señor,